presentarme, algunos creo que no me conocen. Yo soy Hugo Lovino, soy counselor, estoy estudiando coaching, y me dedico a esto. No soy un sabelotodo, simplemente investigo, me interesa, me metí en el Alzheimer fundamentalmente porque tuve madre con Alzheimer y tía con Alzheimer, de la cual estoy a cargo. Y bueno, nada, me interesó y me parece que lo que yo hice desde la intuición, hay mucha gente a la cual se la puedo transmitir y le puedo dar una mano en algunas cosas. Yo hablo desde lo experiencial, soy muy autorreferente por eso, porque la única experiencia cercana que tengo es la mía y la de mi padre con mi mamá, que él la tuvo que cuidar. Él vive en Córdoba, 400 kilómetros, y bueno, le tocó a él. Así que extraje un poco de lo de él e inicié mi camino en cuidando a mi tía, cuidando sin cuidar, porque en realidad tenía gente. Yo no soy una persona que está capacitada para cuidar a la par a otra persona, pero asumía el rol de guía, digamos, y bueno, tenía personas cuidándola. Entonces, bueno, desde ahí intento transmitirle lo que le pueda hacer de ayuda. Y hemos visto con Mariana que algunas cosas se fueron generando a partir de los talleres, y trabajar el tema de hoy, que es la culpa, me parece importante. Me parece muy importante, porque es un sentimiento que lo tenemos ahí a flor de piel, cada vez que cuidamos a una persona, cuando tenemos alguna cuestión con ellos, cuando nos enojamos, o cuando debemos meterlo en un geriátrico, cuando tenemos que tomar decisiones que son cruentas para la vida de la otra persona. Así que bueno, desde la experiencia les voy a transmitir lo que pueda. Así que bueno, Mariana, no sé si vos querés comenzar con... voy a compartir pantalla. Antes de compartir pantalla, si quieren poner en el chat a quién traen a este encuentro cada uno. ¿Quieren escribirlo? Así sabemos quiénes van a estar con nosotros. Nosotros ahora somos 17 personas. Si ustedes están acá es porque traen a alguien seguramente, en la mente o en el cuidado o en lo que sea. ¿A quién traen? No, yo lo escribo. Hola Susana, bienvenida. Hola. Ay. ¿Y a quién traemos? No lo escribimos, lo decimos, como quieran. A mi... Soledad trae a su papá y a su mamá, Mabel a su hermana. Hola Norma, bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A mi mamá. Estaba intentando llegar al chat. Ahora que logré encontrar el chat me di cuenta que también puedo hablar. Bueno, perfecto. Buenas tardes a todos. Y yo a mi marido, a mi esposo. A las dos señoras que cuido, dice Verónica. A papá y a mamá, dice Eduardo. Bueno, así que es importante esto de nombrarlos o decirlos, porque ellos también están con nosotros en este momento. Y nosotros desde Almificar valoramos un montón que ustedes se den este espacio. Muchos estamos cansados de los Zooms, de los encuentros, de las cosas, queremos presencial. En realidad si lo hacemos presencial me da fiaca ir. Tenemos una mezcla. Y yo creo que lo valioso es que hoy estemos acá por algo que nos está ocupando parte de nuestra vida, ¿no? En vez de preocuparnos, nuestra invitación es a ocuparnos, porque si yo me preocupo y no hago nada, no llegamos a ningún lado, hermano. Lo importante es ocuparnos. ¿Qué es lo que no está andando bien en este tema del acompañar a una persona mayor, sea quien sea, y ver cómo puedo hacerlo para que este acompañamiento, este estar con este familiar o persona que cuido, esté mejor? La persona y también esté mejor yo, como cuidador, como familiar y demás. Es muy importante darnos estos espacios, ¿sí? Así que la verdad que los
admiramos de que estén acá. Y les agradecemos un montón, porque entonces juntos vamos a poder ir llevando esta aventura, ¿no? Bueno, ahora si querés compartir, Hugo, la pantalla para ver un poquito lo que vamos a... el proceso que intentamos... ¿Querés Ahí está, arrancar no vos, sé si Hugo? la ven todos. Bueno, como les decía hoy, es un sentimiento que se hace presente mucho cuando cuidamos a una persona. Ya sea por actitudes, que tenemos nosotros con esa persona, cuando debemos tomar alguna decisión sobre su vida que puede no ser cómoda para el otro, cuando debemos esparcirnos de alguna manera, o sea, hacer un viaje o salir a algún lado y debemos dejarlo y tenemos esta sensación de culpabilidad. Y la pregunta es, ¿por qué se produce? Bueno, Mariana más o menos explicó recién cuál era el objetivo de esto, pero no sé si querés ampliarlo, Mariana. Nuestra propuesta concretamente, veamos cómo una oruga se transforma en mariposa, ¿no? Y cuando somos como orugas, estamos como, no me sale la palabra, pero estamos con una caparazón muy grande y estamos con un encerramiento muy grande. Entonces la culpa muchas veces, si nos quedamos parados en esa culpa, en ese sentimiento que realmente nos atraviesa, no nos permite vivir libres. Y nuestra propuesta con Hugo hoy es tratar de salir de esa cerrazón para poder ser mariposas y ser libres. Es un proceso. En una hora no lo vamos a lograr, porque la vida a veces lleva mucho más tiempo que una hora. Pero el comienzo de salir de estas ganas de vivir libremente, o sea, de estas ganas de estar este sentimiento de sentirnos encerrados y querer vivir libremente, si hoy comienza, en algún momento va a llegar. La idea es dar el primer paso. Por eso es nuestra propuesta hoy. ¿Cómo me siento encerrado en esta oruga? ¿Cómo a veces siento que estoy en la queja permanente, que soy víctima porque todo me pasa a mí y yo la estoy pasando pésimo como cuidador familiar o en el lugar en que esté con las personas mayores? Y ojalá que podamos descubrir estos sentimientos, de sentir, sí, me siento así, en víctima, me siento en la queja, me siento en la culpa, me siento en un lugar que me está molestando. Ese es el primer paso de este proceso, reconocer que algo me molesta, y el paso siguiente es decir, bueno, ¿qué voy a hacer para vivir más libre y ser más feliz? Y eso es lo que vamos a tratar de transitar en este rato y que les va a dejar un poco de tarea también, ¿eh? No es que, como dije yo, en una hora lo vamos a resolver. Hugo. Bueno, continúo. ¿De dónde nace la culpa? Estas son las emociones básicas que tenemos en la vida, las 6 emociones básicas que tenemos en la vida, que son alegría, tristeza, miedo, asco, ira y sorpresa. Estas son después de revisar un montón de bibliografía, he logrado concluir de que estas son las 6 emociones, y cualquiera de estas que tengamos mientras cuidamos a una persona nos genera culpa. Cualquiera. Si estamos demasiado alegres, nos ponemos a ver cómo está el otro, y decimos, hoy, pero ¿cómo está? Pobre, yo tan alegre, yo tan feliz, y él tan postrado, o ella tan postrada, o ella con esta enfermedad. Si estamos tristes porque le pasó algo a esa persona, también nos sentimos culpables. Nos sentimos culpables de la tristeza del otro también. Si tenemos miedo, también tenemos culpa. Si algo nos da asco respecto a lo que tenemos que hacer, y es muy común, cuando hay que cambiarlo, cuando hay que, no sé, que poner pañales, también nos da culpa, pero che, ¿cómo puede ser que yo me sienta así? Si nos enojamos con la persona que cuidamos, también. Cualquiera de estas emociones básicas nos genera culpa. La sorpresa no sé si tanto, pero bueno, vale como emoción básica, como síntesis de una de las emociones, vale. Yo voy a pasar al otro, a ver que estoy, ahí está.
Mariana, esto era algo que tenían que escribir. Decilo vos, por favor. Me gustaría que tengan un papel y un lápiz, nos olvidamos de pedirlo al principio, pero bueno, siempre al lado de la compu se tiene un papel y un lápiz, tampoco va a ser el cuaderno Gloria al lado, ¿no? Y la idea es que cada uno pueda escribir en un papel, tengo culpa cuando y siento culpa cuando. Ahí está en el PowerPoint. Y sean primero sinceros con ustedes mismos. Con ustedes mismos. Lo más importante es escribir lo que sea. Total, eso lo lees vos sola, ¿viste? O vos solo. Entonces, pero sé sincero con vos mismo para poder salir de estas situaciones que me molestan. Primero mi sinceridad, ¿no? ¿Qué siento? Tengo culpa cuando, siento culpa cuando. Los vamos a dejar un ratito pensando. Bueno, continúo. Ustedes pueden seguir escribiendo tranquilos mientras yo les cuento que todo esto que veíamos de las emociones que generan culpa, nacen ¿de dónde? De una voz acusadora. Y esa voz acusadora, si bien a veces puede ser la persona que cuidamos, esa voz acusadora es interna nuestra. Es una voz interna que nos dice mira, no te estás ocupando bien de tal o cual cosa, no te estás ocupando bien de cuidar, no te estás ocupando bien de cambiarlo, no le diste de comer a tiempo, no le... digamos, es algo interno, algo que tenemos y que proviene de algo muy profundo y muy antiguo, que son algunas de las 5 heridas emocionales que tenemos de la infancia. Las 5 heridas emocionales fundamentales son estas: la herida del rechazo, del abandono, de la humillación, de la traición y de la injusticia. Estas 5 heridas emocionales las tenemos desde que somos niños. Y no, acá, hablando de culpa, tampoco hay culpables, ya que nuestros padres nos trasladaron lo que ellos podían, lo que aprendieron, con un montón de paradigmas que tenían, y a través de ellos algunos nos sentimos un poco rechazados, un poco abandonados, pero cada una de estas 5 emociones, por ejemplo, el abandono es algo que genera, digamos, si hemos sido abandonados, cuánta culpa nos genera abandonar a alguien, o tener la sensación de que abandonamos, porque en realidad, cuando yo necesito poner a alguien en un geriátrico, no lo estoy abandonando, lo estoy poniendo en manos de alguien, de un profesional, lo estoy poniendo en manos de alguien que lo va a cuidar mejor de lo que lo hago yo. En una persona o varias personas que se van a ocupar de mejorar su sobrevida, mejorar, digamos, y no es que me estoy sacando un peso de encima, no lo estoy abandonando en ese sentido, lo estoy haciendo desde el amor. Con el tema de la humillación también, cuando la persona que cuidamos nos humilla, eso nos da, porque la persona tiene carácter fuerte, porque de pronto estamos invadiendo su intimidad, y esa persona nos grita o nos pega, y también nos sentimos culpables, decimos, lo estoy maltratando, por eso, por esta cuestión nos sentimos culpables. Es un peso que se nos hace cada vez más difícil. Cualquiera de estas, o todas, se conjugan en una para alimentar la culpa. Y acá tengo algo muy importante,
que la culpa, dice, se expresa de diferentes maneras, física, emocional y mentalmente. Y esto hay que tener mucho cuidado, en esto hay que tener mucho cuidado. Porque al principio es emocional, es una cuestión emocional. Pero cuando, así como digo yo que cuando uno tiene una lastimadura y se rasca, y se rasca, se rasca, se rasca, no deja que cicatrice y está agrediendo constantemente a su organismo, en algún momento la piel de tanto maltrato se despigmenta. La terminamos maltratando de tal manera que se despigmenta. Y si continuamos, podemos degenerar en algo peor todavía. Entonces, tratando de no ser tan drástico, vale el ejemplo nada más, pero empezamos emocionalmente a dañarnos. Después mentalmente, porque empezamos a hacer, nos hacemos carne de eso, tanta culpa, nos sentimos tan mal, que realmente nos agobia, nos cargamos una mochila insoportable, y a la larga eso nos afecta físicamente. Nos afecta en cuanto a que cuando tenemos que ir a cuidar a esa persona o cuando tenemos que cuidarla, estamos agotados, estamos cansados, el físico no nos da, nos empezamos a enfermar. El físico, cuando uno lo está constantemente agrediéndolo, en un momento pide que lo paren, que lo paren, que lo paren, y cuando no le damos bolilla, el físico nos para, nos detiene. Hay gripe el que nos detiene, cuando somos... Yo, por ejemplo, soy una persona hiperactiva, me encanta hacer cosas, pero a veces el físico no me daba, yo dormía 3, 4 horas, estaba como Neusta, del famoso Neusta, dormía 3 horas. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? El físico en un momento, o una gripe, o un dolor de garganta, o lo que sea, me frenaba. Bueno, eso es lo que pasa con la culpa, cuando no la trabajamos. Y el culpador, que es el guardián, esas cuestiones que traemos de antes, que digamos que se encarga de decirnos cuando estamos haciendo algo mal, lo tenemos adentro. Muchas veces, la gran cantidad, la gran mayoría de las veces lo tenemos adentro. No son externos, porque el enfermo nos puede culpar, pero puede ser que sea un proceso de la enfermedad, no necesariamente que sea algo real. Nos va a agredir porque se va a enojar y nos va a hacer sentir culpables porque estamos vulnerando su intimidad, pero no queda otra alternativa. O vulneramos su intimidad o dejamos que esté todo el día sucio sin bañarlo. Entonces, esa culpa que sentimos, si bien él nos puede trasladar un poco, pero la mayor parte de la culpa la tenemos nosotros. Y la sentimos nosotros, viene desde adentro. Y la culpa puede tener dos caminos: o ser una culpa funcional, que es la que ayuda a resolver un problema, o disfuncional. La disfuncional hace un círculo vicioso y añade más sufrimiento al que tenemos, nos carga una mochila cada vez más pesada, hasta que realmente se nos hace insoportable. Y terminamos con un surmenage, terminamos con un agotamiento mental, terminamos con enfermedades que realmente nos postran, y como siempre digo, no podemos cuidar a los demás si no nos cuidamos a nosotros mismos. Entonces, la culpa funcional, y tengo un ejemplo para esto, ayuda a resolver un problema. Ahí escuché a alguien que hablaba, bueno, no importa. Ayuda a resolver un problema. Yo lo viví en carne propia. Yo tenía planeado un viaje y tuve que hacerlo, me iba a Mendoza, no, a La Quiaca, me iba a La Quiaca, yo viajo en moto, bueno, me iba a La Quiaca con mi moto y mi tía estaba a cargo de 5 personas que la cuidaban. Entonces yo dejé semanas antes todo armado, horarios, comidas, pedidos de supermercado, medicación, pañales y todo. Y me fui, porque ese viaje venía planeado de hacía muchísimo tiempo. Entonces, cuando llegué a Purmamarca, me llaman por teléfono. Me llama un hermano de mi tía, que es una persona que debía colaborar con su cuidado, y lo que menos hacía era eso. Mira, la tía no está comiendo, no le dieron las pastillas, no sé qué pasó. Bueno, escuchá, tío, yo estoy a 1300 kilómetros, no puedo hacer nada de acá. Pero vos tendrías que haberlo visto esto, tenido en cuenta, que no... Yo en ese momento realmente me sentí espantoso, con ganas de volverme. Estaba a 1300 kilómetros, digo, yo me vuelvo, ¿qué voy a hacer? Pero sin embargo, me senté tranquilo y digo, bueno, esto lo tengo que resolver de alguna manera. Había 5 personas cuidándola. Entonces, llamé a cada una de las 5 personas
para ver qué era lo que había visto sobre las otras y qué había visto, qué había hecho ella misma. Eso me permitió armar un esquema que me dio la imagen final de que mi tía había comido normalmente y los medicamentos se le habían dado como corresponde. Que en realidad esta era una fantasía de este hermano que tenía, que era un hermano mayor, y que bueno, como él era una persona mayor, fantaseaba algunas cosas, aparte nunca me quiso, yo estoy a cargo de mi tía como si fuera mi madre, y su hermano nunca lo sé, es mi tío, pero no me quiere. Entonces, bueno, yo torné esa culpa, digamos, la modifiqué y traté de sacar algo positivo. ¿Qué fue lo que pasó? Que la próxima vez que me fui, no me fui tantos días, o sea, me permitió rearmar, organizar todo. No me fui tantos días, dejé mejor armada, dejé una persona que cuidaba a las 5, que controlaba a las 5 personas que cuidaban a mi tía, o sea, dejé otro responsable, pero de esa manera me pude liberar de esa culpa, pude hacer que la culpa me enseñara cosas, y no que me cargara con una mochila insoportable que dijera, no viajo más, no puedo salir a la puerta, porque si ella está dependiendo de mí, no puedo salir. Entonces de ahí en más los problemas que tuve con ella los fui resolviendo de otra manera. Siempre tenía una persona alternativa a la cual podía acudir. Por eso digo siempre que tratemos de no ser los únicos cuidadores, tratemos de repartir las cargas, no nos olvidemos siempre de disfrutar pequeñas cositas, en el momento en que la persona se duerme, en el momento que, no sé, pero disfrutemos, vamos a tomar un desayuno, charlemos un rato con una amiga, hay que tener en cuenta, eso hay que olvidar que si no nos cuidamos no podemos cuidar a nadie. Es sencillo, porque en algún momento mi físico me pasa factura, yo quedo planchado en la cama una semana y nadie lo va a cuidar. Nadie, porque soy yo únicamente el que lo cuida. Entonces repartamos las mochilas. Cuando la culpa es disfuncional, normalmente pasa esto. Es una fantasía. En realidad se crea algo, como me pasó con mi tío, se crea algo que es inexistente, es ajeno a mí. A veces pienso que mi necesidad es la del otro, hoy lo hablábamos con Mariana, en realidad la necesidad es del otro, la mochila es del otro, yo hago lo mejor que puedo y cómo reacciona el otro es cuestión del otro, porque yo soy muy respetuoso de la enfermedad, por supuesto, no digo siendo irrespetuoso, mira, hacete cargo no, porque el otro siente que lo estamos vulnerando en su intimidad, por ejemplo, siempre está con esto porque fue lo que más me tocó, y a veces pienso que es, y digamos, me cargo con eso. No, el otro tiene otras necesidades, tiene otras cuestiones, tiene otras, no me puedo cargar con la mochila de él. Me hago una película negativa de la situación, ay, lo descuidé, ahora qué hago, se me va a morir, no sé qué voy a hacer si se me muere, no sé qué hago, no sé por qué hago esto, ¿para qué me fui? Me hubiera quedado. Bueno, muy común. A veces siento impotencia, y a veces mi ego, impotencia u omnipotencia, porque creemos que somos los únicos que podemos hacer todo, me juega en contra, sumada a la autoexigencia que tengo. O sea, me estoy cuidando todo el día. Sin mí esa persona no va a poder estar, no hay otro que lo cuide como lo cuide yo. Imagínense lo lejos que estamos de poder ponerlo en un geriátrico, lo lejos que estamos de mantenernos saludables, porque esa autoexigencia que nos establecemos y el creernos omnipotentes, que nadie lo va a hacer mejor que yo, nos carga una mochila que en un momento va a ser insoportable, sumamente estresante, sumamente estresante. Bueno, el no merezco está a la orden del día también. Y además la culpa disfuncional es multiplicadora, como decía hoy, multiplicadora de problemas. La culpa funcional ayuda a resolver un problema, como le decía hoy. Alivia tensiones, reorganiza, me permite cambiar, digo yo, pucha, me pasó esto esta vez, pero la próxima no me va a pasar. Porque no nos olvidemos que cuando cuidamos a una persona normalmente tiene una enfermedad que es crónica, progresiva e irreversible. Entonces empezamos a cuidarlo y cada vez se va poniendo peor. Hugo, Sí. voy a silenciar a todos y también voy a silenciarte a vos, así que desmuteate antes de seguir, porque hay ruido.
Ahora puedes desmutearte. Ahí está. Perfecto. Ahí, perfecto, perfecto. Me permite ver, decía yo, me permite ver los errores desde otro lado. Evita que volvamos a cometer los mismos errores. Si yo me fui 7 días a La Quiaca, no me voy a ir de nuevo 7 días a La Quiaca. Me voy a ir 3 días o 4 días dejando una persona. Me permite reorganizar, reformular, ver otros aspectos del cuidado de la persona. Nos va a quitar esa sensación de como yo nadie lo va a cuidar. Porque en realidad, si no descargamos un poco en los demás, en los que tenemos alrededor, que puede ser simplemente el diálogo con una amiga o con varias amigas o amigos, que puede ser una persona a la que yo le diga, mira, me voy 4 días, yo te puedo encargar tal cosa. Una persona que tiene que estar a pleno conocimiento de lo que estamos pasando nosotros, por supuesto. Y colaboran las correcciones para mantener el equilibrio funcional nuestro. Hay una cosa que nos destruye realmente, que es el estrés. Cuando nosotros cuidamos a alguien, cuando nosotros cuidamos a alguien, siempre, digamos, empezamos, yo siempre digo lo mismo, normalmente la persona que cuida es una mujer, generalmente, y arranca con un yo puedo con todo. Y ese puedo con todo se empieza a complicar, cada vez más. Y ya tiene que atender a la persona que cuida y atender a su familia. Y digo como profesional y como familiar, de las dos maneras, porque siendo profesional, la persona a la que cuida cada vez requiere más tiempo. Entonces, si no repartimos, el estrés que nos provoca eso, vuelvo a reiterar, es tremendo. Y llega un momento que nos rompemos, directamente nos rompemos, porque no aguanta nuestra cabeza, nuestro cerebro, la actividad. Yo estoy en Santa Fe, una ciudad relativamente chica, pero ustedes que por ahí están en Buenos Aires, que tienen que manejar grandes distancias para ir a cuidar a alguien, que tienen que estar gran parte del día con esa persona. Por ejemplo, un cuidador no puede estar con una persona más de 4, 5 horas, 8 horas con una persona cuidándola, es tremendo. Sin tener algún descansito, sin tener algún tipo de un rato de liberación de alguna manera. Eso lo vi desde mi experiencia. Después me gustaría escuchar los comentarios de algunos de ustedes para... Esto ya termina, así que me gustaría escuchar los comentarios de algunos de ustedes para que citemos ejemplos, a ver qué podemos hacer. Entonces, bueno, finalmente, hablando un poquito de la culpa, tenemos que volver a lo que escribimos recién. Pero me parece que previo a eso, Mariana, no sé si vas a hacer una meditación o querés que le preguntemos a la gente. No, primero vamos a... La idea, si querés, digamos, dejar de compartir pantalla, ¿estás de acuerdo? Así vemos a la gente. Perfecto, ahí está. Ahora en este momento, ustedes se los invitó a escribir. Tengo culpa cuando, siento culpa cuando. Ahora los invitamos, luego de escuchar esto que nos trajo Hugo, tanto la culpa funcional como disfuncional, ¿cómo leen lo que escribieron? ¿Qué leen de lo que escribieron? Primero les vamos a dejar unos minutos para que lo piensen, Angelina, y ahora lo compartís, pero ¿cómo lees ahora lo que escribiste? ¿En dónde lo podés, digamos, en qué casillero lo podés poner? ¿Es funcional? ¿Es disfuncional? ¿Es fantasía mía? ¿Es real?